Por indicación de sus maestros y guías, en 1875, Helena Blavatsky, junto con Henry Olcott, un prestigioso coronel americano y un pequeño grupo, formó la Sociedad Teosófica, cuya sede fue inicialmente en Nueva York. Poco después fue transferida a la India, donde aún hoy se mantiene. La sociedad actualmente está presente en más de 40 países. Su lema es: no hay religión superior a la de la verdad. La Sociedad Teosófica, Madame Blavatsky viaja de París a Nueva York. Cuando llega allí, conoce al coronel Olcott, porque ella se mueve por los círculos así que hacen mediums, y conoce al coronel Olcott. Entonces allí se crea como una especie de binomio mágico, ¿no? Porque ella era... ella era muy grande, ¿no? Entonces ella tenía esas canalizaciones, ella tenía ese contacto con los maestros, y el coronel Olcott era un gran organizador. Entonces era un gran organizador, tenía muchos contactos. Entonces el 17 de noviembre fundan la Sociedad Teosófica en Nueva York. Sí. Los objetivos son 3, que es formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción de raza, credo, sexo o clase social. Es investigar de forma comparada todas las religiones, filosofías y ciencias, y por último investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y del ser humano. A mí siempre me ha inspirado mucho el primer objetivo, que es el formar un núcleo de fraternidad universal, porque ese va a ser la nota clave de la nueva era. Todo tiende hacia esa conciencia grupal. Cada uno en su vida, con sus talentos, pero millones de grupos en todo el planeta trabajando juntos, cada grupo en su área, para hacer la vida realmente más humana, más armoniosa, más equilibrada, más bondadosa. Entonces, ella fue como pionera la que transmitió ese deseo, ¿no? Ese deseo de la jerarquía de los maestros, que la humanidad tiene que hacer un intento de cambio de esa conciencia egoísta separatista a una conciencia grupal, ¿no? En el que la humanidad, ¿no?, se una en diferentes grupos, pues para conseguir objetivos de elevación de la conciencia humana. Hay un momento, ¿no?, en que tanto ella como el coronel Olcott, Madame Blavatsky, ven que Nueva York no tiene en ese momento no tiene la profundidad para que la Sociedad Teosófica y las ideas y esas premisas que ellos quieren expandir se expandan realmente y fructifique, porque también es una época en la que el ocultismo está muy ligado a la mediudicidad, al espiritismo, y entonces hay como una mezcla y ellos quieren separar eso, quieren que quede claro que no se trata de eso. Ella que había tenido capacidad de espiritistas, renuncia a ello en un momento porque ve que no es por ahí donde tiene que ir la cosa, sino por las premisas que comentaba él antes, ¿no? Y entonces deciden trasladarse a Diyar. Bueno, deciden trasladarse a India, y allí primero están en Bombay, entonces después allí conocen a Sinet, que se pone en contacto con ellos, y entonces empieza una especie como de súper trabajo y súper producción, ¿no? Ellas están como un mogollón de 18 horas o 20 horas al día trabajando, y ella va trabajando, es cuando empieza a escribir La doctrina secreta, hacen muchísimos artículos, contactan con mucha gente. Sinet también, después están las cartas de los Mahatmas, ¿no?, que está eso que le escriben, entonces lo dejaban en un sitio y al día siguiente tenían la respuesta con las correcciones del maestro Kutumi, y se van moviendo y crean allí una gran red, una gran expansión y una gran comunicación también con todos
las personas de India también, o sea, que se crea ahí realmente, ¿no? Y creo que es el 17 de febrero, ¿no? Que se constituye en India, que es el día de Adyar, ¿no? Cuando después se trasladan a Adyar. Y entonces, y después ya se va expandiendo por diferentes sitios, ¿no? Lo que pasa aquí es que, claro, como en todas las asociaciones hay sus más y sus menos, ¿no? Y entonces Madame Blavatsky es un alma libre y dice y expresa, se crean pequeñas confrontaciones, entonces recibe acusaciones de unas personas que trabajan para ella, diciendo que es mentira, falsean una carta. Todos esos obstáculos que se encontró a lo largo de su vida y, sobre todo, al final de su vida, la propia oposición que ella experimentó de muchos teósofos, por eso ella se recluyó justamente en Londres, fundando la Logia Blavatsky, se tienen que entender en la iniciación por la que ella estaba atravesando. Técnicamente se dice que el ser humano, cuando en estadios avanzados de evolución, después de la tercera iniciación, que se llama la transfiguración, en el que esa persona espiritual ya tiene contacto con su alma de manera permanente, tiene que atravesar una experiencia que le llaman técnicamente la iniciación de la crucifixión. Es decir, esa iniciada o ese iniciado tiene que pasar por la experiencia en el que es criticado, en el que técnicamente es crucificado por las personas que la rodean, insultada, incomprendida, ¿no? Y tiene que verse esa alma completamente sola en la vida. Y todos los iniciados, finalmente, todos los maestros han tenido que pasar por esa iniciación de la crucifixión, en cuanto que el mundo exterior, ¿no?, te crucifica. Se ve que es una experiencia necesaria por la que tiene que pasar el ser humano para finalmente afianzarse únicamente en el poder de su propia alma, de su propio Dios interior. Y evidentemente la vida de Blavatsky es un ejemplo de una iniciada que pasó esta iniciación, que es la iniciación de los arhats, antes de experimentar la quinta, que es la del adeptado, la de convertirse en un maestro. Por eso se dice que en el Tíbet experimentó esa iniciación, pero luego, hasta que desencarnó, tuvo que experimentar esos flecos del karma para quemar pues todo ese proceso iniciático que había recibido, que es la cuarta iniciación, la iniciación de la crucifixión. Ella vino aquí con un propósito, como las almas de primer rayo nacen con un propósito, y por eso hay pocas, porque los propósitos para la humanidad necesitan su tiempo, ¿no? Ella también cuando murió dijo: lo que yo he escrito será para el próximo siglo, hay poca gente ahora que lo pueda comprender. Esa incomprensión es la que ella vivió. O sea, ella sabía que había incomprensión a su alrededor y que lo que estaba diciendo era incluso mucho más grande y más amplio y más poderoso que lo que se había fundado como institución. Y entonces, en ese sentido, su iniciación, su cuarta iniciación, pasó porque muchas personas de su entorno negaran lo que ella estaba diciendo o la apartaran por ser excesiva en sus excesiva en lo que estaba diciendo. Les parecía que estaba diciendo cosas que no podían ser todavía aceptadas por la sociedad, ¿no? Entonces, como bueno, los seres humanos tenemos una tendencia como a acomodarnos, ¿no?, en lo que hemos descubierto, y ella iba más allá todavía. Y allí sufrió esto. Entonces, bueno, se aprovechó entre los misioneros también católicos que había en India, cuando estaba en India, junto con una gente que trabajaba para ella, que no la querían, ¿no? De alguna manera aprovecharon esto para decir a través de una carta de ella que ella no había hecho. Bueno, hicieron falsedades y todo esto incluso llegó a una especie de juicio que finalmente en el siglo XX se falló a favor de ella, como diciendo que no era verdad de las acusaciones que le habían hecho de falsedad, de inventar, de hacer cosas de mentir, ¿no? La habían acusado.
Pero yo creo que hay que enmarcarlo dentro de lo que decía él ahora, de esa cuarta iniciación, por la que uno acaba de liberar cierto tipo de karma que pueda tener, y por la que hay una incomprensión del mundo, porque estás diciendo cosas que el mundo no quiere ver, ¿no? Y no quiere aceptar más allá de eso. Entonces hay una oposición, siempre hay una oposición, ¿no? Cuando llega algo, no sé, en el movimiento de la mujer lo vemos, ¿no? O sea, como hay oposición, o sea, la humanidad siempre va como en esa especie de cuarto rayo, ¿no? Luchando consigo misma para después, cuando resuelve, digamos, ese conflicto, avanza. Bueno, pues allí ella encarnó ese conflicto, ¿no? Entre las cosas como más tradicionales, más asentadas, no digamos nada, que en el fondo que todo quede bien colocado, ¿no? Bien puesto, y ella no, ella decía lo que tenía que decir, ¿no? Lo que había venido a decir, lo que los maestros querían transmitirnos, la jerarquía, hizo ese puente también con la jerarquía, fue la primera que dijo, hay una jerarquía, y eso también costó de ser asumido, ¿no?